Bueno, bienvenidos a esta séptima clase ya de filosofía. Proseguimos con el análisis de las posturas éticas y en esta oportunidad vamos a ver a las éticas helenísticas. Se llaman éticas helenísticas no porque ambas pertenezcan a un mismo autor, de hecho, en alguna de ellas interviene más de un autor, pero no se trata de eso, sino que más bien se trata de que ambas pertenecen al mismo periodo histórico. Si ustedes revisan en la línea de tiempo que tienen, van a ver dentro de la Edad Antigua que el tercer periodo se llama helenístico romano, y estas dos posturas éticas son las que pertenecen precisamente a este periodo, a lo que sería posterior ya a Aristóteles. Existen dos éticas, una es la ética epicúrea y otra es la ética estoica. Vamos a ver a grandes rasgos qué es cada una de estas éticas, no vamos a profundizar demasiado, pero sí vamos a ver algunas cuestiones importantes. Ambas éticas ponen como finalidad a la felicidad, ¿sí? En ambas éticas vamos a tener lo mismo, como una cuestión última a la felicidad. El modo de llegar a la felicidad va a ser distinto. Así como estas éticas son distintas de la ética aristotélica. En la ética aristotélica llegar al sumo bien nos daba felicidad. En esta ética la felicidad es el sumo bien que tenemos que alcanzar y lo que tenemos que ver es cómo llegar a ella. La ética epicúrea, ética que surge del autor Epicuro, dentro del grupo de lo que eran los filósofos del jardín. Epicuro formaba grupos en Atenas muy novedosos para la época porque no solamente incluían a hombres, sino que también incluían a mujeres. Algo que no pasaba en el liceo ni en la academia, las dos escuelas de filosofía anteriores que eran de Platón y de Aristóteles. Entonces, esto era novedoso, la inclusión de las mujeres dentro de la filosofía que empezó a ocurrir a partir de la ética epicúrea. La felicidad va a ser un lugar al cual nosotros llegamos mediante la conjunción de dos procesos. Uno va a ser la ataraxia, que en términos griegos vendría a ser la ausencia de preocupaciones, y el otro proceso va a ser la hedone, que quiere decir placer. Vamos a ver qué hablaba cuando hablaba de ausencia de preocupaciones. Lo que va a decir, en este caso Epicuro, es que hay tres miedos, o habían en esa época tres miedos que eran los más usuales. El temor a los dioses, o a Dios sería para nosotros hoy en día, el temor a la muerte y el temor al futuro. Él dice que nosotros tenemos que despojarnos de los temores de este tipo y va a analizar cada uno de ellos. El temor a los dioses, él analiza desde la visión de los dioses griegos. ¿Se acuerdan? Los dioses que estaban en un Olimpo y que regían desde ese lugar la vida de los hombres y regían la naturaleza en general. Entonces lo que va a decir Epicuro es: los dioses deben encargarse de la constitución del universo entero, de cómo funciona el cosmos, de todo el orden. Básicamente no están dispuestos a analizar una por una la vida de cada una de las personas. Como verán, la concepción de Dios es muy diferente a la concepción judeocristiana, en la cual Dios sí es omnipresente y está en todos lados y ve todo. En el caso de los dioses griegos, según Epicuro no era así. Según él, no teníamos que tenerle temor a los dioses porque los dioses no estaban pendientes todo el tiempo de lo que nosotros hacíamos. Entonces, tenerle temor a alguna reprimenda divina era inconsecuente con llevar una vida tranquila, por lo tanto no había que tenerle temor a los dioses. El temor a la muerte decía que era innecesario por el siguiente motivo: mientras estamos vivos, la muerte no llegó, a decir Epicuro. Cuando la muerte llega ya no estamos vivos, es decir que básicamente no tenemos que preocuparnos, porque no podemos anticipar la muerte mientras estamos vivos, y una vez que la muerte llega no podemos cambiar ese destino, y al no poder modificarlo, lo único que hay que hacer es vivir sin esa preocupación. Y el tercer temor más común, que era el temor al futuro, para los griegos de esa época, va a decir Epicuro que el futuro es una conjunción de cosas que podemos modificar y que no podemos modificar. Y al introducir en ese futuro cosas que no dependen de nosotros, básicamente cualquier cosa que llegue al futuro puede ser distinta a la que nosotros planificamos. Y desde ese punto de vista, preocuparnos por querer construir o modificar de alguna manera nuestro futuro no sirve, porque algún elemento que no depende de nosotros puede intervenir en esa construcción
Y lo único que vamos a terminar haciendo es gastando energías innecesarias y generando preocupaciones que en realidad no deberíamos tener. Por lo tanto, tampoco hay que tenerle temor al futuro. Y ese es el camino de la ataraxia, el intentar esquivar constantemente aquellos temores que son innecesarios para nosotros, aquellas preocupaciones, miedos que no nos ayudan a construir, en este caso, nuestra felicidad. El otro camino es el camino del placer, el camino de la hedoné. Lo que va a hacer, en este caso, esta postura ética es hablar de tipos de deseos. Va a decir esta postura ética que hay 3 tipos de deseos. Los deseos naturales y necesarios, que son deseos que el hombre necesita. Un deseo natural y necesario, una satisfacción en todo caso, pero un deseo natural y necesario sería, por ejemplo, si yo tengo hambre, como por ejemplo un pan. Eso es algo natural y necesario. Tengo hambre, como pan. El deseo natural es tener hambre. La necesidad que yo tengo en este caso es satisfacerlo, entonces como un pan. ¿Qué sería un deseo que sea natural pero que sea no necesario? Es un deseo, por ejemplo, igual que el anterior, tener hambre, pero por ejemplo comer una milanesa con papas. Yo no necesito comer una milanesa con papas para saciar mi hambre. Evidentemente es no necesario. ¿Por qué? Porque yo con el pan ya me saciaba, entonces en realidad no necesito comer milanesa con papas. Puedo comer o cualquier otra cosa, puedo comer un arroz blanco y no necesito milanesa con papas. Entonces sigue siendo un deseo natural porque es un deseo el cual yo debo satisfacer por mi condición humana. Yo necesito comer. Lo que no necesito hacer es comer milanesa con papas. Eso es natural, pero es no necesario, va a decir. Y el tercer tipo de deseos son los no naturales ni necesarios. Siguiendo la misma línea de los ejemplos que veníamos dando, algo no natural ni necesario sería, por ejemplo, comer todos los días torta. Nadie necesita comer todos los días torta, evidentemente. Es algo que no solo no es necesario, no es natural que una persona coma todos los días torta, sino que nos haría daño. Por lo tanto, es no natural, va en contra de nuestra propia naturaleza. Y lo que va a decir en este caso, la primera de las éticas helenísticas, es que la prudencia va a ser aquella virtud que va a regular todos los deseos. Va a decir, no es estrictamente malo de vez en cuando sucumbir, digamos, a un deseo natural pero no necesario. En el caso de que, bueno, yo quiero comer, pero quiero comer algo rico y entonces, etcétera, no es malo necesariamente. Sí va a ser siempre malo necesariamente recurrir a deseos no naturales ni necesarios. Pero esta no es la única de las 2 posturas éticas que vamos a ver. Además de la ética epicúrea está la ética estoica. La ética estoica proviene de autores como Epicteto y como Séneca. Son autores de un corte quizás más romano, en el caso de Séneca aún más acentuado. Y ellos dicen que el camino a la felicidad, básicamente toda la proposición de la ética estoica va a decir que el camino a la felicidad consiste en aceptar nuestro destino. El destino va a ser una herramienta fundamental en esta ética. Entonces, lo que nosotros debemos hacer para alcanzar la felicidad es aceptar esas condiciones que son dadas en nuestra vida, eso van a llamar destino, y que nosotros no podemos modificar. Acuérdense que en la vida, digamos, previa a la Edad Media no había movilidad social. Eso es un invento de la modernidad. Entonces, en la Edad Antigua, el hijo del carpintero probablemente iba a ser carpintero, el hijo del escriba probablemente iba a ser escriba y el hijo del político seguramente iba a ser político. Entonces, querer cambiar nuestro destino desde el estoicismo era algo mal visto. Si yo había nacido como carpintero, querer ser soldado era algo mal visto. Y eso, ese ansiar algo que yo no puedo tener, me iba a provocar a mí una insatisfacción y me iba a provocar a mí no poder alcanzar la felicidad. Por eso ellos decían que algo central para llegar a la felicidad era aceptar esas condiciones bajo las cuales yo había nacido. Si ustedes nacen en Misiones, probablemente la ambición de ser un astronauta sea una ambición un poco descolocada con su contexto, para traer este ejemplo hoy en día, ¿no? Esto por el tema de que Argentina no tiene un programa espacial. Entonces, al no tener un programa espacial eficiente, para ser astronauta quizás deberíamos emigrar a Estados Unidos y no todo el mundo tiene esas posibilidades.
Desde ese punto de vista, si mi felicidad yo la voy a centrar en ser astronauta, probablemente termine siendo una persona insatisfecha e infeliz. Entonces, esta es la primera parte. Toda la felicidad para los estoicos va a consistir en aceptar nuestro destino. Fíjense que hay proverbios populares como el aguantó estoicamente, que habrán visto por ahí alguna noticia o algo por el estilo, que consiste en esto, en aguantar crudamente lo que se nos presenta y lo que no podemos modificar. Pero esto se debe aplicar a todas las cuestiones, o sea, yo debo tratar de aceptar las cosas como son en todos los ámbitos. La muerte, cuando la muerte me va a llegar, debo tratar de aceptarla como algo natural de mi propia naturaleza. Yo sé que en algún momento voy a morir, entonces lo debo aceptar naturalmente al hecho de que en algún momento voy a morir, y cuando ese momento llegue no debe generarme angustia, va a decir el estoico. Y el apego por las cosas materiales y por las personas, que es la otra parte que ustedes ven ahí, que está como marcada como importante, se debe dar en la medida de lo que esa cosa o esa persona es. Básicamente, si yo tengo apego, por ejemplo, por un instrumento musical o por un termo o por cualquier cosa, yo sé que esa cuestión es un instrumento útil y que en algún momento va a perecer porque tiene una vida útil, y una vez que la vida útil de esa cosa termina, me deja de servir. Qué sé yo, el termo se rompe, a la guitarra le cae agua y se moja y no sirve más. Entonces, una vez que esto pasa, me deja de servir, y eso no tiene que provocarme angustia, sino que yo debo poder manejar ese desapego a las cosas materiales e incluso a las personas. Entonces, si yo me relaciono con una persona, yo tengo que saber que esa persona es un ser humano y que en tanto es un ser humano, en algún momento va a morir, dicen los estoicos. Entonces, como esa persona en algún momento va a morir, en el momento en el que esa persona me sea arrebatada, ya sea por la vida que le lleva a otro lado o por la muerte, yo no debo generar perturbación en mi propio espíritu, va a decir los estoicos. Sabemos que no es tan fácil. Sabemos que generalmente una cuestión así nos golpearía duro, pero esto es básicamente en lo que se basa esa postura ética del periodo helenístico romano. Y eso es básicamente toda la introducción a las éticas helenísticas. Les invito a pensar ejemplos y a intentar analizar cómo cada una de estas éticas trabajaría en algún ámbito o en algún aspecto de su vida. Eso fue todo por la clase de hoy y nos vemos la semana que viene.